ventilación natural es la forma más económica de modificar el clima del invernadero y en general la más difícil de manejar adecuadamente. Incide no solo sobre las temperaturas, sino también sobre el contenido de humedad relativa y de anhídrido carbónico del aire. Esta ventilación pasiva se origina por las diferencias de temperaturas que existen entre el interior y el exterior de las estructuras y por acción del viento. Las dimensiones de las aberturas del invernadero son sumamente importantes para garantizar una ventilación satisfactoria. Resultados de algunas experiencias realizadas sobre el tema sugieren que la superficie total de aberturas debe representar como mínimo entre el 20 y el 25% de la superficie de suelo cubierta y que la presencia de ventanas cenitales mejora notablemente los efectos de la ventilación. Además, hay que recordar que la disposición y porte de los cultivos afectan la eficiencia de los intercambios de aire. Los invernaderos bajos y sin aberturas en el techo no pueden asegurar un adecuado microclima y los cultivos que allí se desarrollen padecerán las consecuencias de valores ambientales extremos. Aumentando la altura de las estructuras e incorporando aberturas cenitales, es posible lograr las superficies de ventanas sugeridas. Como la peste negra, que está afectando a las especies hortícolas más cultivadas bajo cubierta en Argentina, pueden prevenirse si se impide la entrada al invernadero de sus principales vectores, los trips. Los trips son insectos de cuerpo delgado, de hasta 2 milímetros de largo, que solo son detenidos por mallas de tramas muy cerradas. La inclusión de estas mallas en los invernaderos afecta notablemente la ventilación natural, especialmente en días sin viento, y hasta tanto el productor puede incorporar ventilación forzada para salvar estos inconvenientes, se deberán ajustar los ciclos de los cultivos a las épocas en que puedan mantenerse estas barreras variables para cada zona de producción.
Una manera de cultivar materiales genéticos de tomate susceptibles al virus de la peste negra es adelantar el trasplante del cultivo de primicia. Debemos contar, por supuesto, con una buena técnica de calefacción. De esta manera logramos el objetivo de hacer coincidir el momento en que la planta es más susceptible a contraer esta enfermedad con momentos del año en que la población del vector es baja. Además, podemos utilizar barreras físicas como las mallas anti-insectos sin provocar aumentos excesivos de temperatura dentro del invernadero. En estas secuencias de fotos se presentan algunas sugerencias para instalar las ventanas en los invernaderos metálicos. Y en estas otras, las formas más comunes de sujeción del polietileno en las aberturas de los invernaderos de madera. Tan importante como la manera de operarlas es que las ventanas del invernadero se abran rápida y fácilmente cuando se pretenda ventilar y que cierren bien cuando se desea mantener el calor. Intervención del hombre en la ventilación del invernadero. En épocas frías deben prevenirse las situaciones de exceso de humedad. Abrir el invernadero los días soleados cuando la temperatura interior se acerque a los 20 grados centígrados. En épocas cálidas deben evitarse las temperaturas muy altas en el interior. En ausencia de probabilidad de tormentas, el invernadero debe quedar abierto también durante las noches. Tener presente la gran influencia que tiene el cultivo sobre el clima del invernadero. Un buen manejo de la arquitectura vegetal aumentará la eficiencia de la ventilación natural. Disposición transversal de hileras, filas de plantas bajas junto a las ventanas, etc. El sombreado del invernadero, técnica de refrigeración poco difundida entre nuestros productores hortícolas, produce el descenso de las temperaturas en el interior de las estructuras por disminuir la radiación global incidente. En los países de la zona mediterránea de Europa, tanto el encalado como el uso de mallas de sombreo son prácticas muy comunes, sostenidas por numerosas experiencias que demuestran su efectividad para reducir las altas temperaturas estivales. Por disminuir la radiación solar, debe manejarse con cuidado en cultivos sensibles a la falta de luz y en momentos críticos de muchas especies hortícolas, como por ejemplo la floración. Los sistemas de sombreo pueden ser estáticos o dinámicos. Los estáticos son aquellos que una vez instalados sombrean el invernadero de manera permanente
sin posibilidad de graduación o control. Son fáciles de implementar en estructuras artesanales y puede llevarse a cabo con mallas de polipropileno o polietileno. Las mallas negras siempre deben ubicarse en el exterior de las estructuras porque absorben radiación solar y la convierten en calor, el que deberá ser evacuado por la ventilación. Son las más difundidas, pero no son mejores desde el punto de vista climático que las blancas o las aluminizadas. Estas sí pueden ubicarse en el interior. La intensidad del color de la malla no tiene relación directa con el porcentaje de sombreo. Hasta tanto se realicen más estudios, se recomienda no usar mallas de otros colores en horticultura, pues absorben radiación en la fracción del espectro visible correspondiente a su color complementario y desequilibran lo que llega al cultivo. Debe tenerse presente que cualquier malla sombrea siempre más que el valor indicado por el fabricante, debido a que en el invernadero los ángulos de incidencia de la luz son diversos y muy distintos a los que se usan en las determinaciones de laboratorio, y a que se suma también el efecto de la cobertura plástica del techo. Dada la gran variedad de mallas que se encuentran actualmente en el mercado, el encalado y el embarrado de techos casi no son utilizados. El sombreado dinámico permite un control más o menos perfecto de la radiación solar en función de las necesidades climáticas de los cultivos. Las mallas se corren de acuerdo a la intensidad de luz deseada. Está reservado para estructuras más sofisticadas con sistemas de automatización. En la estación experimental del INTA de San Pedro se realizaron experiencias de sombreado en distintos cultivos hortícolas, especialmente en tomate y lechuga. Para un cultivo de tomate de primavera, trasplantado por ejemplo a principios de septiembre, el sombreado al 20% desde fines de noviembre ejerce un efecto benéfico sobre las temperaturas diurnas, previniendo la aparición de la podredumbre apical del fruto de manera significativa con respecto al invernadero testigo. En cambio, cualquier densidad de sombreado a un cultivo de tomate recién trasplantado, por ejemplo a principios de enero, inhibe la diferenciación floral y reduce significativamente el rendimiento con respecto al testigo no sombreado.
consideramos que la temperatura óptima de germinación y crecimiento de la lechuga se encuentra entre los 15 y 20 grados centígrados según cada cultivar, es fácil darnos cuenta que cultivarlas en el invernadero durante la primavera y verano ofrece cierta dificultad. Más aún, si las condiciones climáticas que reinan en esta época hacen penosa la tarea de mantener buenas condiciones de humedad en el terreno en el momento de la implantación. Es común en cultivos de primavera y verano la subida a flor prematura y la aparición de desórdenes fisiológicos como la quemadura de los bordes, que desmerecen la calidad del producto obtenido. Este último síntoma se caracteriza por la aparición de bordes necrosados en las hojas debido al desbalance entre absorción de agua y transpiración en la planta, asociado a una deficiencia de calcio o a una baja relación calcio-potasio. Lejos de desalentarnos, poder sortear todos estos inconvenientes para cosechar lechuga de alta calidad, justo en la época del año en que ésta ofrece precios ventajosos, es un desafío que aceptamos con gusto. Una de las primeras decisiones que debemos tomar es qué variedad utilizar. Siempre debemos elegir aquellas que se adaptan a altas temperaturas y tienen resistencia a la floración prematura. Ya listos para la siembra, debemos pensar en cómo mantener uniforme la humedad del terreno para asegurar la rapidez y el éxito de la emergencia. El riego por aspersión puede sernos de gran ayuda en las primeras etapas del cultivo. Con el mismo objetivo, será preferible utilizar mangueras de riego por goteo que tengan los goteros lo más cercanos entre sí. Así nos aseguraremos que el agua llegue a todas las plantas de la parcela. Pero también hay otra manera de comenzar. La producción de plantines y el trasplante pueden ser una gran ventaja al permitirnos mantener las plantas desde la siembra hasta que éstas tienen 3 o 4 hojas en un ambiente más fácilmente refrigerado, a través de técnicas pasivas como el sombreado o activas como el de paneles evaporantes. En la estación experimental del INTA de San Pedro hemos realizado ensayos de sombreado en lechuga. En un invernadero triple capilla de 500 metros cuadrados sin ventana cenital, se sombreó con una malla negra de polipropileno al 20%, dejando un testigo para ver las diferencias. Se utilizaron 4 variedades de lechuga: Brisa, Walman verde de hoja, Cóndor y Babilón mantecosas. De estos 4 materiales, Brisa y Cóndor resultaron las más adaptadas para la época. La experiencia se llevó a cabo en 2 épocas: trasplantes del 29 del 11 del 94 y del 21 de febrero del 95 respectivamente. Los plantines fueron obtenidos en speedlings y trasplantados con 4 hojas verdaderas. Las cosechas se realizaron a los 28 y 35 días del trasplante
para la primera y segunda época respectivamente. Los resultados fueron muy promisorios, ya que en las parcelas sombreadas las condiciones climáticas para el cultivo se adaptaron más a las exigencias de la especie. El porcentaje de reposición de plantines bajó prácticamente a cero, asegurando una implantación del cultivo rápida y uniforme. También los pesos por planta aumentaron en un 19%. La consecuencia de todas estas ventajas fueron aumentos promedios del 63% en el rendimiento total. Entusiasmadas por los buenos resultados, decidimos realizar una segunda experiencia durante el verano 95-96. En un invernadero de madera de 1000 metros cuadrados con abertura cenital, esta vez ensayamos dos tipos de mallas ubicadas en el interior. Una malla blanca con un 22% de sombreado y otra luminizada con un 40%. También se dejó una nave sin sombrear como testigo. Otra duda que teníamos era cuál era la mejor forma de implantar el cultivo. Por eso sembramos en forma directa la mitad de las parcelas el 27 de noviembre y el resto en bandejas plásticas con celdas de 10 centímetros cúbicos que fueron trasplantadas el 19 de diciembre. Nuevamente obtuvimos buenos resultados a favor del sombreado, tanto para rendimiento comercial como para pesos por planta. Pero esta segunda experiencia nos dejó la enseñanza de que debemos ser muy cuidadosos al elegir qué malla de sombreado utilizar, ya que si este último es excesivo, el cultivo puede verse perjudicado. Si observamos los resultados, veremos que las parcelas sombreadas con malla blanca rindieron un 23% más que el testigo, con aumentos del peso por planta del 18%, mientras que la malla luminizada produjo una merma con respecto al testigo del 16 y 31% en el rendimiento comercial y peso individual respectivamente. En cuanto a la forma de implantar el cultivo, el trasplante aventajó a la siembra directa. A pesar de haber sufrido el estrés al pasar al invernadero, los plantines fueron más productivos que las plantas implantadas por siembra directa y raleo, posiblemente debido a las mejores condiciones climáticas que encontraron en la etapa de almácigo, además de ofrecer mayor uniformidad en cuanto al tamaño de plantas y tiempo de cosecha y permitir tener desocupado el invernadero durante casi un mes. Los paneles evaporantes. El principio de este sistema consiste en enfriar y saturar de humedad el aire exterior que entra al invernadero a través de un panel húmedo llamado pad. Dentro del invernadero, este aire absorbe calor y disminuye la temperatura interior. El aire seco exterior entra forzadamente al invernadero a través de ventiladores que, según su posición, determinan la forma en que se introduce.
paneles evaporantes por sobrepresión, el ventilador se ubica en posición exterior al invernadero. No es muy fácil de implementar, pero se adapta muy bien a estructuras poco herméticas. En los paneles evaporantes por depresión, el ventilador se ubica en la pared opuesta al pad. Para ser eficaz, necesita que las ventanas del invernadero cierren bien mientras funciona. Así se evita la entrada de aire no refrigerado. Los paneles pueden estar constituidos por fibras de madera o por hojas de celulosa alveolar imputrescible. Sobre la parte superior se encuentra la cañería de goteo y en la inferior se recupera el agua no evaporada que se recicla. La factibilidad de aplicación de este sistema depende de las condiciones climáticas exteriores, especialmente la humedad. El cooling es más efectivo en climas cálidos y secos. En las mejores condiciones, logra disminuir la temperatura hasta 5 grados menos que en el exterior. La aspersión de agua. Este sistema se basa en la transformación de la energía radiactiva incidente en calor latente por la evaporación de pequeñas gotas de agua generadas por aparatos de aspersión. Las gotas deben ser lo suficientemente pequeñas como para mantenerse en suspensión y evaporarse completamente antes de caer sobre suelo o cultivos. Para evitar que este aire así enfriado se recaliente nuevamente, deben alternarse periodos de aspersión con periodos de ventilación, y si se usan estas técnicas simultáneamente, las ventanas no deben abrirse demasiado para evitar que las gotas salgan directamente sin haber refrigerado el aire interior.